6 minutos pasan, no, 6 minutos faltan para las 5 de la tarde. Ya estamos con Paulino Rodríguez en la previa de lo que es, bueno, el operativo que el gobierno monta para el día de mañana. Recién hablábamos con Martín Rodríguez Yebra desde la redacción de La Nación y era interesante el punto que él nos hacía respecto de que el gobierno tiene la intención de hacer un operativo que evite un poco, bueno, la violencia o el desafío que los manifestantes le proponían a las fuerzas de seguridad el miércoles pasado, ¿no? Pensemos que en la Casa Rosada estuvo no solamente Patricia Bullrich, sino el vice, en el caso de Justicia, Amerio, de la CIDE, estuvo tanto Neifert como Kravets, estuvo el propio Santiago Caputo y la gente de transporte como Jeta. ¿Por qué? Porque la idea es hacer anillos de seguridad para evitar que lleguen hasta la plaza aquellos que vienen, como el gobierno mismo denunció la semana pasada, de distintos municipios del conurbano, según el gobierno, alentados por algunas intendencias, y que esos micros puedan ser contenidos previamente para evitar la confrontación ya en la plaza como lo vimos antes. Y me parece que la idea de que esta vez estén algunas organizaciones sociales y sindicatos convocando y ya el gobierno no hable de barras bravas, lo que está dando cuenta es de que estas organizaciones tampoco, uno tiende a pensar, veremos qué pasa mañana, querrán quedar pegadas a la violencia, a los encapuchados, a los que queman patrulleros, a los que prenden fuego a contenedores, a los que arrojan piedras a la policía. Entonces me parece que hay, bueno, una intención de ambas partes, más allá del rédito político que cada uno intente sacar, ¿no?, de la idea de los destituyentes y por otro lado de la idea de un gobierno que reprime. Me parece que de ambas partes hay una vocación de poder hacer la movilización con un poco más de civilidad. ¿Estás, Paulino, por allí? Sí, acá estoy, querida Débora, un enorme placer, un verdadero gusto. Muy igualmente. Te estaba escuchando muy atentamente porque ha sido el raconto fantástico de lo que ha dejado atrás una tarde que todavía no concluyó, con la máxima expectativa puesta en el día después por parte del gobierno, que yo creo que va a ser un vallado, si es que se confirma lo que puertas adentro aún está ocurriendo en la Cámara de Diputados, que es que hay dictamen. Ah, bueno. Porque Paoltroni, entiendo que al final del día, más allá de que va a esperar escuchar funcionarios que tienen que dar explicaciones de por qué es necesario el decreto para habilitar la negociación con el fondo al gobierno, que está pidiendo al gobierno que el Congreso le valide y la Cámara de Diputados en particular lo haga, porque en el Senado todo es más complejo, todo es más difícil para el propio oficialismo. Lo cierto es que entiendo que si eso ocurre y hay sesión mañana, va a haber un vallado muy grande que va a partir la plaza en dos, con lo cual es probable que nadie esté siquiera cerca del Congreso, porque vos tenés que garantizar la humanidad de todos y cada uno de los diputados, asesores, etcétera, que tienen que salir. Claro. Más allá de que la sesión esté convocada para las 10 de la mañana, que pueda ser expeditiva y que concluya a las 12, a la 1 o a las 2 de la tarde. Cosa que tampoco va a ocurrir, porque la oposición va a pedir hablar, porque va a haber mociones en el medio de cuestiones, o sea, va a ser una sesión relativamente larga, no va a ser un trámite parlamentario express. Aunque están tratando de congeniar que así lo sea, para que esté despejado el escenario, allanado a las 3, 4 de la tarde, cuando empiece a llegar la gente que se supone está convocada a las 5. Sí, sobre todo en un contexto hoy complejo, ¿no? Desde el punto de vista de los mercados, el contado con liqui, me decían, cerró en 1.300, recién me pasaban el dato. Ahí tenemos el dato en un ratito, bueno, con Leandro. Para mí es entonces, el tema, se ha despertado el dólar. Es un tema que la Argentina, claro, un aspecto muy complejo, porque es trascendente al ancla que le ha impuesto al sistema de precios en la Argentina, entendiendo que además la baja de la inflación es el contrato más importante, preexistente, que depositó a Milei en la presidencia como economista, el primer economista votado por la gente para ser presidente de los argentinos. Sí, por eso yo no sé si esto está circunscripto a un tema vinculado con el tratamiento del acuerdo con el fondo y las declaraciones del propio ministro Caputo, que cuando le preguntaron o le pidieron alguna precisión del acuerdo habló de confidencialidad, si eso genera cierta incertidumbre, o la salida del cepo genera cierta expectativa devaluatoria, que hoy el ministro intentó. Es un combo porque la política cambiaria es lo que está en el centro de la discusión económica hace ya mucho tiempo. Creo que Arriazu lo explicó mejor que nadie. ¿Me bajan la música, chicos? Es ensordecedora. Gracias. Lo que digo es, efectivamente, creo que esa cuestión cambiaria no está resuelta. Y además, el propio ministro de Economía dijo en algún momento, probablemente el acuerdo con el fondo alumbre una nueva política cambiaria. ¿No es cierto? Entonces, yo no tengo tan claro qué es lo que al mercado le está pasando, no soy un lector de eso, Leandro va a tener alguna precisión seguro más adelante, pero está claro que hay un ruido no despejado para un ancla que el gobierno eligió para
bajar fuerte y drásticamente la inflación. Que por supuesto hay un ancla que vos haces referencia y muy bien a el ancla cambiaria, pero también es cierto que el equilibrio fiscal para el gobierno ha sido central porque entienden como muchos que es un fenómeno monetario el tema de la inflación. Ahora, ayer me contaba un economista muy reconocido, de esos que tienen muy buen vínculo con el gobierno y con el presidente particularmente, que venía de un viaje a los Estados Unidos y que la pregunta recurrente era precisamente esta respecto de la estabilidad y la posibilidad del rédito electoral del gobierno en un contexto político todavía con ideas o signos de interrogación no despejados, ¿no? Sí. No tenía respuesta, él realmente no la tenía. No, te diría que en términos generales la mayoría de los inversores abrazan el esquema, el modelo, aplauden, tienen consideraciones elogiosas sobre el programa Hasta Acá económico, pero tienen algunos interrogantes y dudas a despejar en el futuro que no están claros cómo van a ser despejadas. La primera es si es sustentable. Lo segundo es si el proceso político es perdurable. Lo tercero es si efectivamente hay una cultura política distinta que impregna las discusiones políticas en la Argentina, sobre las cuales hay aspectos sobre los que no se vuelve. Por ejemplo, a desandar el camino del equilibrio fiscal / superávit fiscal. Todo eso no es sencillo. Más una pregunta que es la del millón. Está muy bien. Hay un clima de época, hay una voluntad inequívoca de transitar hacia un determinado lugar para llegar a un determinado puerto. Ahora, las reformas profundas que hacen a la Argentina más apetecible al mundo de la inversión, de los argentinos primero y fundamentalmente, y luego de los extranjeros, las reformas profundas por ahora, salvo en el mecanismo de desregulación muy importante que el gobierno ha hecho un culto en los últimos meses, particularmente con Sturzenegger encabezándolo, todavía no están ni la tributaria ni la laboral, que son dos aspectos muy importantes, y la más importante, la judicial, porque en definitiva la seguridad jurídica te la garantizan primero y fundamentalmente los jueces. Totalmente. Y los buenos jueces, probos jueces. Vos estás hablando de lo que tienen que pasar por el Congreso y por eso vuelvo a traer el mismo tema, porque el hecho de que mañana estemos discutiendo ahora me decís que hay dictamen para tratar el DNU. No, todavía no hay dictamen, pero creo que lo va a haber, perdón. Bueno, vamos a suponer que hay dictamen y que llega con dictamen, que es distinto, ¿no? Que llegue con dictamen al recinto. Es que sin dictamen no va a llegar porque no tienen 2/3 partes del total de los miembros. A lo que voy es a todo esto que estamos tratando de plantear de la incertidumbre en algunas cuestiones que están mirando, ¿no? Respecto a lo que está pasando en los mercados, que el gobierno intente todo el tiempo sortear el Senado, ¿no? A través del DNU en este caso, porque el DNU, por las mismas reglas impuestas por el kirchnerismo, por eso siempre digo, ojo con las herramientas que utiliza una fuerza política que en su momento convalidan algunos y que después sienta un precedente y después cuando gobierna otro que me gusta más o menos, tiene la misma herramienta para utilizar. Por ejemplo, que el DNU con una sola cámara pueda ser convalidado. Entonces, el gobierno está todo el tiempo intentando sortear al Senado, donde tiene muy poquitos senadores y el peronismo tiene 34. Entonces, esto es una foto, lo del DNU, del Fondo Monetario, que nos está mostrando lo mismo que vos decís. ¿Qué hacemos con todas las otras reformas si tenemos una de las dos cámaras que, es adversa al gobierno con un número tan importante? Ahí es un punto para mirar, ¿no? Y después todo lo de, por ejemplo, de Sturzenegger, que hoy hizo mucho foco en todo el tema desregulatorio vinculado con lo automotor y demás. Yo digo, todo muy lindo, pero toda esa desregulación que yo celebro, ¿no? Registros... Sí. ¿Con qué rutas? Bueno, o sea que mira, hoy vamos a inaugurar un WhatsApp. Porque hoy vamos a inaugurar un WhatsApp para los reclamos de la gente, porque nos han llegado infinidades en los celulares personales de todos y cada uno de los que estamos aquí haciendo el Noti cada tarde. Después de la entrevista que hicimos ayer, un juez federal que dio lugar a la presentación de un amparo que había hecho Dionisio Escarpín respecto a la Ruta 11, en particular en el tramo que lo compete, que es el norte de la provincia de Santa Fe. Y dijo, intimó a Vialidad a que lleve adelante la obra de refacción necesaria para que efectivamente esté garantizada la seguridad. No dijo ni cómo hacerla, ni desde qué lugar, ni a quién contratar, nada de todo eso. Simplemente hagan porque hay un servicio de seguridad vial que hay que garantizar por parte del Estado. Teniendo en cuenta además que el Estado cobra un impuesto para financiar todas esas obras. No, porque hoy